La operación militar está en marcha en el este de Ucrania. Ucrania ha declarado un estado de emergencia. La invasión de gran escala que los funcionarios de inteligencia advirtieron durante semanas ya comenzó y hay informes de explosiones y ataques en varias ciudades importantes de Ucrania. Hola a todos. Desde hace 15 días hemos sido bombardeados con las noticias de la invasión rusa en Ucrania. Y generalmente en el día y la época actuales, cuando las tensiones globales entre varios países se difunden a través de la diplomacia y los tratados, la guerra es, con mucho, el resultado más inesperado de todos. Pero en el mundo de las redes sociales de hoy, la guerra ha tomado una nueva dimensión en forma de propaganda, y esta propaganda viene de ambos lados. Ese es el lado ruso y el lado occidental, y más específicamente en India. Esta propaganda occidental ha sido tan fuerte que literalmente ha estado instigando a los ciudadanos indios contra nuestro propio gobierno. En este episodio decodificaremos qué impulsó exactamente a Rusia a invadir Ucrania, algo que estoy seguro la mayoría ya sabe. En segundo lugar, vamos a arrojar luz sobre cómo el oeste hipócrita y muy astutamente está expresando sus preocupaciones. ¿Cómo afecta esto a India? En el contexto indio, como ciudadanos, ¿qué debemos hacer exactamente para cumplir nuestras obligaciones? Este video es presentado por Cuckoo FM. Más detalles al final del video. Regresemos a 1955, en plena Guerra Fría. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas competía con el Reino Unido y Estados Unidos. Y en aquel entonces, la URSS era casi la nación más poderosa del mundo. Pero muy recientemente, el mundo vio el caso de Hitler, donde un líder poderoso, con un ejército poderoso, se desató para conquistar todos los países más pequeños cercanos, y casi se apoderó de toda la región europea. Por temor a que lo mismo sucediera con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se creó una alianza militar en 1949 con 12 países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Francia. Y esta alianza llegó a ser conocida como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o OTAN, y el principio principal de hacer esta alianza era que si cualquiera de estas naciones en la OTAN era atacada, se consideraría como un ataque personal a todas las naciones. Así que todas las naciones se supone que deben desplegar su ejército si cualquiera de ellas en la OTAN estaba en problemas. Así que, en respuesta a la OTAN, en 1955, la Rusia soviética creó su propia alianza militar de países comunistas de Europa del Este, y esta alianza se llamó el Pacto de Varsovia. Esto ocurrió en 1991. La Unión Soviética ya no existe. Esta es una victoria para la democracia y la libertad. Me gustaría expresar, en nombre del pueblo estadounidense, mi gratitud hacia Nixon. Pero, tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, los países del Pacto de Varsovia empezaron a convertirse en miembros de la OTAN. Hoy, esta alianza de la OTAN tiene 30 miembros. Y si observas de cerca, verás a Estonia y Letonia. Recientemente, Ucrania empezó a expresarse. Estonia, Letonia y recientemente Ucrania han mostrado interés en unirse a la OTAN. ¿Qué implica esto? Si Ucrania se uniera a la OTAN, 31 países, incluyendo a Estados Unidos y Reino Unido, amenazan situarse en las fronteras de Rusia. Y aquí es donde entró la objeción de Putin. Ahora, para entender por qué Putin está enojado, déjame hacerte una pregunta. Si mañana te digo que los chinos se han unido con Bután, Nepal, Pakistán y Sri Lanka y no van a atacar a India, todo lo que van a hacer es colocar misiles balísticos en la frontera de Nepal, Pakistán y Bután, y algunos buques de guerra en Sri Lanka. ¿Todo esto se está haciendo solo por su seguridad? Mi pregunta para ti es, como indio, ¿te sentirías amenazado o no? Si es así, entiendes exactamente por qué Putin está haciendo demandas para rechazar a la OTAN. Ahora, esto de ninguna manera justifica la invasión de Ucrania y el inmenso dolor que se está causando a los humanos y animales inocentes en Ucrania. Esto es solo para informarte por qué Putin se siente amenazado y cuál es el razonamiento detrás de sus demandas. Y esto es algo que los canales de propaganda occidentales nunca te dirán. Retomando la historia, cuando Ucrania quiso unirse a la OTAN, Putin fue directo y audaz diciendo que la expansión de la OTAN debe parar de inmediato. Además, la OTAN debe regresar a su estado de 1997. Y por último, también dijo que nunca se debería permitir que Ucrania se uniera a la OTAN. Como es conocido, la OTAN rechazó, Putin se irritó y tras varias amenazas, el 24 de febrero de 2022, se dio la invasión a Ucrania. Y esto me lleva a la fase 2, y eso son las sanciones económicas. Ahora que Rusia ha invadido Ucrania, el mundo tiene dos opciones en las que puede reaccionar. Primero,
podrían enfrentar la guerra con su ejército. Eso provocaría disparos, sangre y quizás... No. Esto costaría muy caro a cada país porque Rusia tiene armas nucleares y lo más importante, Ucrania aún no es parte de la OTAN. Así que prácticamente estas naciones no pueden interferir con su ejército. Por eso optaron por una segunda opción y esa es la guerra financiera. Por eso vimos algo llamado sanciones económicas entrar en juego. En palabras simples, las sanciones económicas a menudo están diseñadas para retener la economía de un país y para crear una presión indirecta sobre el gobierno para detener la guerra. La Unión Europea, EU, Reino Unido, Japón y Canadá han excluido a los principales bancos rusos de la red de pagos internacionales Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Esta red de pagos permite una transferencia de dinero suave y rápida a través de las fronteras. Pagos de exportación y se espera incluso que se ralentice. Se espera que ralentice los préstamos de exportación, causando una posible pérdida de millones de dólares para las empresas rusas. La UE, Reino Unido y Canadá han prohibido el acceso a su espacio aéreo a aerolíneas rusas. Se están imponiendo sanciones personales a Putin. Y por último, Alemania ha detenido ahora la aprobación del gasoducto Nord Stream 2 de Rusia. Para aquellos que no lo saben, Nord Stream 2 es una empresa conjunta entre Alemania y Rusia. Es un gasoducto de 1.200 kilómetros que costó 11.000 millones y se completó en septiembre pasado. La empresa estatal rusa Gazprom financió la mitad del proyecto. Ahora, aunque este gasoducto aún no tiene una licencia de operación, para oponerse a Rusia, Alemania ha puesto esto en espera. Añadiré enlaces en la descripción para mayor comprensión. Por ahora, todo lo que necesitas saber es que esto es lo que estos países están haciendo para librar una guerra financiera contra Rusia. Entonces, Putin ha gobernado durante décadas, ¿no es cierto? Entonces, claramente sabía que estos países sancionarían a Rusia. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la estrategia de Rusia para oponerse al oeste? Bueno, la respuesta a esa pregunta se encuentra en esta línea que leí en Bloomberg, que decía que no puedes simplemente cerrar el segundo mayor productor de materias primas del mundo y no esperar que sucedan cosas malas. Lo que esto significa es que estas sanciones no son solo una amenaza para Rusia, sino que también tendrán graves repercusiones en la economía global en sí misma. ¿Por qué? Porque Rusia es el tercer mayor productor de petróleo a nivel mundial, representando más del 12% de la producción global de petróleo crudo. De hecho, en 2021, la Unión Europea sola importó 155.000 millones de metros cúbicos de gas natural de Rusia, lo que representa alrededor del 45% de su consumo total de gas. ¿Adivina qué? ¿Qué siguió tras su consumo total de gas? Así que adivina qué. Lo que siguió fue un caos energético que el mundo recordará alto cerca de $120 por barril. El gas natural europeo ronda los $120 por barril y cerca de $218 por megavatio hora. Los futuros del carbón superan los $400 tonelada métrica en Australia. Aparte de eso, Rusia y Ucrania también son grandes exportadores de trigo y maíz, así como de metales esenciales como el paladio, aluminio y níquel. Estos metales se usan en todo, desde móviles hasta autos. Desde 2008 por encima de 400 euros la tonelada en París. El aluminio alcanzó un récord por encima de los $3.800 la tonelada en la Bolsa de Metales de Londres. Y el cobre ya se ha acercado a un máximo histórico. Este es el costo de imponer sanciones a una superpotencia global como Rusia. Y ahora hay dos corrientes de pensamiento. La primera dice que la fortaleza rusa se debilitará debido a las sanciones y eventualmente se retirará. Mientras que la segunda corriente de pensamiento dice que el mundo mismo no puede permitirse mantener la guerra porque si el petróleo crudo alcanza el costo esperado de $185 por barril, va a resultar en inflación en todo el mundo. Y al igual que en los 70s, esto no será nada menos que un desastre económico. Y esto me lleva a la parte más importante del episodio, y eso es, ¿dónde se encuentra India en medio de todo este drama? ¿Y qué debemos hacer respecto a lo occidental? Primero que nada, necesitas entender la dura realidad del mundo en el que vivimos, que es, en la geopolítica, los líderes mundiales se preocupan más por los rivales que ascienden al poder que por los seres humanos reales. Y las entidades que pueden parecer embajadores de la paz a veces pueden hacer cosas que no son exactamente pacíficas. Por ejemplo, el presidente Biden y Obama emitieron mensajes sinceros sobre cuánto sienten por los ucranianos y cómo condenan los actos de gritarlo al mundo, hablando de los bombardeos, gritándolo al mundo, hablando de los bombardeos. Estados Unidos lanzó 26.177 bombas en 2016. Estados Unidos lanzó 26.177 bombas en Siria, Irak,
Afganistán, Libia, Yemen, Somalia y Pakistán, equivalente a 72 bombas diarias durante un año y 3 bombas cada hora durante 24 horas al día. Y obviamente no todas estas bombas terminaron matando a un terrorista. Mi pregunta es, ¿cuántos medios cubrieron esto y lo hicieron sensación? ¿Cuántas de estas bombas se hicieron tendencia en Twitter? ¿Por qué no hubo indignación en Occidente? Eso es porque en ese tiempo, a pesar de que personas, niños y mujeres morían, no había amenaza de ninguna nación rival. Pero esta vez, Rusia está ascendiendo al poder y de repente se han convertido en embajadores de la paz. Escucha bien, ¿no debes hablar sobre los ucranianos y la crisis de refugiados? Al contrario, debes hacerlo, incluso donar, recaudar fondos y ayudar en lo que puedas, ya que hombres, mujeres, niños y animales inocentes están muriendo sin culpa. Pero al mismo tiempo, mis queridos amigos, siempre recuerden que los líderes mundiales que ven no se están levantando porque les importan los humanos o los animales. Lo hacen porque les importa India. Necesitas entender que el amor entre individuos y el amor en la política de Estado son dos cosas diferentes. Así que como humanos, como indios, debes sentir por los ucranianos. Debes donar, recaudar fondos y esforzarte para ayudar, ya que tanto humanos como animales están sufriendo. Pero cuando se trata de un estado como India apoyando a un estado llamado Ucrania, es una dimensión completamente nueva. A diferencia de otros países en la ONU, India no abandonó a Rusia. ¿Por qué? Porque India y Rusia han fomentado una relación muy fuerte durante 50 largos años. En 2 décadas, el 66.5% de las importaciones de armas de India provino de Rusia. India exportó $3.3 mil millones en bienes a Rusia solo en 2021. Y lo más importante, en la guerra indo-pakistaní de 1971, los barcos británicos estaban a punto de apuntar a la costa occidental desde el mar Arábigo y los Estados Unidos buscaban moverse hacia la bahía de Bengala en el este. Fue entonces cuando Rusia envió su ejército y vino a nuestro rescate, para hacer que británicos y estadounidenses regresen a sus hogares. Esta es la razón por la que India no puede oponerse a Rusia, y eso también durante un tiempo cuando las notorias tropas chinas están justo en nuestras fronteras. Así que aunque como ciudadanos podríamos ayudar a los ucranianos, como Estado si India hace eso, perderemos a un amigo de 50 años haciéndonos extremadamente vulnerables a probablemente una invasión china. Y al mismo tiempo no podemos oponernos al oeste porque a lo largo de los años hemos desarrollado buenos lazos con el Reino Unido y los Estados Unidos. Así que, básicamente, India está y debe mantenerse fuera de esta guerra tanto como sea posible. Necesitamos dejar de maldecir al gobierno y culpar a nuestro país por la influencia de la propaganda. Así que, por favor, tomen nota de que, como Estado, esta no es nuestra guerra y no debemos lucharla. Como dijo un gran hombre, la guerra es un juego extraño. La única manera de ganarla es no jugarla en absoluto. Esto me conduce al final del episodio. Y esas son las lecciones geopolíticas que necesitamos aprender como ciudadanos indios de la saga Rusia-Ucrania. Quiero agradecer a Kuku FM por apoyar nuestro contenido antes de continuar. Gente, ahora que conocen la realidad de la guerra Rusia-Ucrania, les sugiero que escuchen y aprendan sobre las guerras mundiales en Kuku FM. Kuku FM es la plataforma líder de audiolibros en India con más de 1000 horas de biblioteca de contenido. Poseen una calificación de 4.5 estrellas y una vasta biblioteca de contenido no ficticio. Así que si esto es algo que te intriga, este es el mejor momento para empezar. ¿Por qué? Porque Kuku FM está celebrando Holi a través de su campaña en curso llamada Knowledge Ke Rang Kuku FM Kesang. Y para esta campaña están ofreciendo su suscripción anual con un 50% de descuento hasta el 20 de marzo si usas el enlace en la descripción. El código para esto es OLI50. Mis resúmenes de libros favoritos en su plataforma son El arte de la guerra, Historia de las guerras mundiales, Primo Segundo. Kuku FM busca transformar vidas mediante audiolibros como medio de aprendizaje fácil. Así que si eres alguien con poco tiempo para leer, deberías descargar la app Kuku FM desde el enlace abajo. Continuando, lo primero que necesitamos entender como ciudadanos de India es que cada vez que escuches al oeste hablar sobre paz, siempre intenta profundizar y averiguar cuál es exactamente su verdadera preocupación. ¿Es poder o genuinamente personas? Lección número 2. El amor y la paz entre individuos no es lo mismo que el amor y la paz entre estados. Por lo tanto, siempre elige diferenciar ambos con mucho cuidado antes de provocar un escándalo en redes sociales. Finalmente, como ciudadanos de India y del mundo, recuerden, la guerra es un juego extraño. La única manera de ganarlo es no jugarlo en absoluto. Eso es todo por hoy. Si aprendieron algo, pulsen me gusta para agradar a YouTube Baba.
Para más análisis de casos empresariales y políticos, suscríbanse a nuestro canal. Gracias por ver, nos vemos la próxima. Adiós. Gracias.